Bien muchachos, ¿cómo les va? Volvemos nuevamente a la práctica de celulares. Tenemos un J7 Prime. Vamos a retirar la batería. Y lo que vamos a hacer es hacer una lectura. Esta batería, si enfocamos un poquito, dice que es de 3,85 volt continuos. Lo que vamos a hacer primero, utilizando el multímetro en la escala de voltaje continuo en 20 volt, así como se ve acá, 20 volt continuos. Vamos a medir la batería a ver qué voltaje nos tira. Vamos a limpiar un poquito porque no se ve. Y generalmente la entrada de voltaje es de la primera a la tercera patita. Bien, vemos los burners. Vamos de la última a la primera. Tenemos 3,30 de entrada. Sería la carga inicial que tiene el celular. Y de positivo a negativo tenemos 4,26. 3,16, 17 de entrada normal, de voltaje inicial. Y de la primera a la tercera lo que vamos a tener el voltaje total, que es 4,26. Exacto, tenemos un voltaje normal para la batería, así que está en un rango funcional, digamos, porque la batería marca que un voltaje total que tiene de carga es 4,4. Si miramos bien el dorso, si es que enfoca, tenemos 4,4 de total a 3,85 voltaje continuo, así que está en el rango del más menos 10%. Perfecto, lo que hacemos es revisar internamente el teléfono. Vamos a correr un par de cositas acá para poder trabajar. Y vamos a enchufar un cargador para hacer la prueba de voltaje, a ver qué corriente le está ingresando al celular. Vamos a darlo vuelta. Vamos a medir con el multímetro en 20 volt continuos. De la primera a la última. De la primera a la tercera. Perfecto, 4,16 es la entrada de voltaje común. Vamos a ampliar para mostrar las patitas que vamos a testear. ¿Sí? El rojo el positivo, el negro el negativo. De la primera a la tercera es el voltaje de entrada de corriente, el normal. De la primera a la tercera, eso recuérdenlo bien. Igual que en la batería lo marca, así que de la primera a la segunda vamos a tener un voltaje inicial, como les mostré anteriormente. Y de la segunda a la última vamos a tener un voltaje mínimo, ¿sí? Igual que en el tercero. Del segundo al tercero vamos a tener más o menos una mitad de voltaje, un 1,7, un 1,6, porque son las entradas de corriente a masa y GND, que es la corriente que hace que detecta la carga y nos muestra el sensor de carga en el celular cuánto porcentaje de carga tenemos en el equipo. Bien, ampliamos nuevamente, vamos a la lectura de vuelta para que se vea en el multímetro. Vamos a correrlo un poquito más. Primera y tercera, voltaje de entrada es lo que le entra al celular. De la primera a la tercera siempre, de la segunda a la tercera tenemos la mitad, lo que dije, 1,7, 1,6. Y estas dos, que es la tercera y la cuarta, no tienen nada porque justamente es la entrada de voltaje de GND y la masa. Vamos a desconectar. Vamos a abrir el teléfono para verlo. Obviamente esto ya no tiene tornillos, solamente hay que sacar la carcasa. Hacemos un poco de presión hacia afuera. Perfecto. Vamos haciendo presión, despacito. Y sale la carcasa exterior. Tenemos la mitad de la tarea hecha, así que vamos a sacar esto para acá. Y vamos a desconectar el flexible del jack de audio para poder trabajar tranquilamente y sacar la placa. Esto igual sale fácil, así que vamos a usar la puntita del multímetro para arriba. Perfecto. Listo, sacamos la placa hacia afuera. Dejamos la carcasa inicial hacia afuera. Y lo que vamos a hacer es una verificación de estado del botón, de si está en continuidad y si está funcionando correctamente la entrada de voltaje.
Vamos a usar un sujetaplaca en este caso. Vamos a acomodarlo acá para que se quede quieto, para trabajar un poquito más cómodo con la placa. Bien, vamos a dejar así. Lo malo que esta es una placa finita, así que es un poco problemático tratar de dejarla quieta, pero vamos a hacer lo mejor posible. Bien, vamos a enfocar un poco. Tenemos dos botones de volumen y el de encendido. El de encendido es el que nos preocupa más en este momento porque es el que da el golpe inicial de corriente para que encienda. Utilizando el multímetro, negativo en la izquierda, positivo en la derecha. Voy a tratar de poder poner el multímetro para que se vea. De la primera a la segunda, esto tiene tres patitas, la del medio es masa, así que no interesa hacer la medición de masa en este caso. Se enfocó, primera y tercera. Estamos pasando a continuidad. Vamos a pasar de voltaje que estábamos midiendo a la unidad de continuidad. ¿Sí? Continuidad de diodos que nos marca si pasa o no corriente por este elemento. Tocamos el botón. Acomodamos un poquito las patitas. Se me resbala un poco el negativo. Ahí está. Ese pitido que suena y esa lectura que muestra es que justamente está pasando corriente por el botón. Vamos con otro enfoque. Nuevamente primera y tercera. Botón, pitido, normal. Eso quiere decir que el botón está funcionando correctamente. Damos vuelta, vamos de vuelta. Primera y tercera. Perfecto, tenemos lectura de continuidad en el botón, así que eso quiere decir que el botón está funcionando correctamente. Vamos a medir uno de los botones de volumen para verificar exactamente lo mismo. Positivo, o sea, primera y tercera patita. Vamos a enfocar un poquito. Corremos el multímetro para que se vea bien. Primera y tercera. Perfecto. Lectura de continuidad correcta. Si el botón no hace pitido, quiere decir que está dañado, que el botón justamente hay que reemplazarlo porque no está dando lectura de continuidad. Perfecto. Lo probamos y da la lectura correcta. Bien, vamos a ir del otro lado. Un último enfoque, pero lo que vamos a hacer ahora es diferente. Vamos a medir el voltaje de entrada que tiene el botón. Positivo y negativo, o sea, primera y tercera patita. Tenemos una lectura de 3,8. Tiene que dar hasta 4,1. Vamos a fijarnos acá que está conectado el cargador. Así que lo que estamos midiendo es el voltaje de entrada, no la continuidad. Vamos a ver cuánto voltaje le llega al botón. Primera y tercera. 4,1 volt. Perfecto. Está funcionando como corresponde. Vamos a retirar la placa del sujetaplaca para trabajar un poco más cómodo, y lo que vamos a hacer es medir la entrada de voltaje del micrófono. Como el micrófono es un elemento que está todo el tiempo en standby, en espera de señal, siempre marcas menos de 0,010 o 0,09, 0,08. Vamos a medir en el IC y en la primera funda capacitiva que hay acá a la derecha. Ya lo vamos a ver un poquito más de cerca. Pero tiene 0,9, 0,8, que es lo que tiene que medir. Recuerden que el micrófono es un elemento que está todo el tiempo apagado, solamente se activa con corriente cuando hacemos la grabación de un audio. La lectura se hace mejor cuando tenemos el teléfono y estamos haciendo una grabación de audio, pero en este caso no nos sirve porque justamente no podemos hacer la medición con el teléfono encendido. Pero tenemos la lectura normal de 0,9. Perfecto. Vamos a mostrarle un poquito más de cerca lo que hice. Voy a tratar de enfocarlo lo mejor que se pueda. Siempre ese capacitor que se ve ahí. Corremos para que vean que hay lectura. 0,9, 0,8. Perfecto. Corremos para que se vea mejor la unidad. 0,9. 0,13. 0,14. 0,15. 0,16. 0,17. 0,18. 0,19. 0,20. 0,21. 0,22. 0,23. 0,24. 0,25. 0,26. 0,27. 0,28. 0,29. 0,30. 0,31. 0,32. 0,33. 0,34. 0,35. 0,36. 0,37. 0,38. 0,39. 0,40. 0,41. 0,42. 0,43. 0,44. 0,45. 0,46. 0,47. 0,48. 0,49. 0,50. 0,51. 0,52. 0,53. 0,54. 0,55. 0,56. 0,57. 0,58. 0,59. 0,60. 0,61. 0,62. 0,63. 0,64. 0,65. 0,66. 0,67. 0,68. 0,69. 0,70. 0,71. 0,72. 0,73. 0,74. 0,75. 0,76. 0,77. 0,78. 0,79. 0,80. 0,81. 0,82. 0,83. 0,84. 0,85. 0,86. 0,87.
0,9, hasta el 0,15 es una lectura normal. Si se pasa a, por ejemplo, 50, 70, quiere decir que hay un desfasaje de corriente y que el micrófono está haciendo masa. Así que siempre hay que tener cuidado con esas lecturas. Cuando hacen masa es porque los micrófonos están saturados. No quiere decir que no están dando, sino que justamente está dando demasiado corriente a masa. Si se ve un poco mal la calidad de imagen es porque trato de que se vea mejor para la lectura. Acá volvemos a hacerlo para que se vea un poquito mejor el enfoque y lo que vamos a medir. Acá tenemos el micrófono y pin de carga y este el IC-A, que es el controlador lógico de audio del micrófono. Enfocamos un poquito y hay dos puntos de conexión donde vamos a medir la continuidad de circuito. Ponemos la chapa al micrófono y con el positivo vamos a medir la entrada de voltaje. Perfecto, tenemos unidad de continuidad. Eso quiere decir que el micrófono perdón, el micrófono está funcionando correctamente. Bien, lo que utilizamos hoy es un multímetro digital y utilizamos la unidad de voltaje continua de 20 volt, ¿sí? Esa es la unidad que usamos para medir la corriente de entrada en la batería, en el botón y en el micrófono. Y la unidad de continuidad de circuito que utilizamos para medir el flujo de corriente y si está llegando corriente a los componentes. Recuerden, unidad de voltaje para medir corriente y unidad de continuidad para medir si llega corriente justamente a ese elemento. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de anotar estas cosas como el voltaje continuo y la unidad de continuidad. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.